Bienvenidos a un nuevo programa de Agro para el siglo XXI. Como vimos en un programa anterior, ya estamos en un punto en el que el consumo de peces cultivados es mayor que la cantidad de peces pescados en el mar y los métodos para reproducir, criar y engordar peces en piscicultura son cada día más eficientes. Uno de los más utilizados por las densidades de peces que se pueden cultivar en un área reducida de espacio es el sistema de recirculación de agua en estanques o RAS, como se le conoce abreviadamente. Para entender bien cómo funciona el sistema RAS, hoy tenemos el gusto de conversar desde Guadalajara, en México, con el ingeniero en acuacultura chileno y especialista en sistemas biointegrados, Germán Merino. Bienvenido, Germán, a Agro para el siglo XXI. Muchas gracias, Luis Eduardo. Encantado de estar aquí con ustedes y en este hermoso lugar que es Guadalajara. Germán, ¿quién es Germán Merino? Primero que nada, yo soy un padre de familia, cristiano, católico. Esos valores son los que han marcado lo que voy haciendo. Luego de eso, soy académico de una universidad católica también en Chile y muy gratificante porque me ha permitido preparar a muchas generaciones de estudiantes y más recientemente con algo que es muy difícil de hacer, que es hacer un emprendimiento. Germán, ¿y cuál es tu profesión? Mi profesión es ingeniero en acuicultura, que lo obtuve también en la universidad donde hoy día estoy trabajando. Posteriormente a eso, obtuve un posgrado en la Universidad de California, en Davis, en sistemas biointegrados, que es más o menos lo que estamos conversando aquí hoy. Germán, ¿cómo podemos definir qué es el sistema RAS o sistema de recirculación de agua en acuacultura? Lo que tratamos nosotros de hacer allí es reutilizar el recurso hídrico en acuicultura en forma principal porque los animales acuícolas viven en el agua, usan el agua. A diferencia de nosotros los terrestres, que no vivimos en el agua, pero la consumimos. Entonces, si tenemos un vaso de agua, al rato ya está vacío. Pero cuando tenemos un pez en el agua, si lo tenemos en un acuario, pueden pasar 2 días y no está vacío, porque ellos nos están tomando el agua como lo hacemos nosotros. Entonces, eso quiere decir que cuando hacemos una acuicultura convencional, donde usamos el recurso una sola vez, y hoy día en la situación que estamos con una escasez hídrica, nos damos cuenta de que esa agua que ha salido, nosotros podríamos usarla otra vez para cultivar el pez. Y eso ya, al devolverla, estamos hablando ya de recircular. Pero como esa salida de agua va con excreciones biológicas del animal, entonces esas excreciones que el organismo ha eliminado, lo elimina porque, claro, se convierte en una toxina para el propio organismo. Por lo tanto, cuando yo quiero recircular esa agua, tengo que visualizar de alguna manera cómo yo modifico esa agua para que vuelva a tener la condición original. Y que es algo que normalmente muchas de las formas en que recibimos nuestros alimentos u otros tipos de industrias no hacen. Usan los recursos y generan externalidades negativas. En esta situación no hemos visto la necesidad, Luis Eduardo, de usar el conocimiento que muchas personas y en muchas áreas han utilizado. Entonces están los aspectos de la física, lo de la química y la biología. O sea, tenemos que usar esos 3 elementos para poder restaurar el agua y dejarla en una calidad adecuada para que la usemos nuevamente en el pez. Entonces, mientras más de química o más de física o más de biología conocemos y que podemos hacer máquinas que nos permitan mejorar esa calidad del agua, más veces podemos recircular el agua. Entonces, hoy en día, la tecnología de recirculación de agua en acuicultura nos permite estas condiciones, nos permite bajo ciertas condiciones incluso tener emisión cero al medio ambiente. No hay salida de agua. Eso, por supuesto, tecnológicamente hablando, significa un costo elevado en términos productivos, pero desde el punto de vista de la acuicultura, los animales tienen un mejor ambiente en relación al bienestar animal. Ok, entendemos entonces que un sistema RAS es un sistema donde el agua se reutiliza múltiples veces, prácticamente no hay pérdida de agua. Pero ¿cuáles son los elementos que componen un sistema RAS? Yo sé que esto puede ir desde algo muy sencillo hasta un sistema bien complejo. Pero ¿cuáles son estos elementos que componen un sistema de recirculación? Para poder recircular el agua hay
dos elementos que yo diría que son fundamentales que debemos tratar cuando esto está en entendimiento. Lo primero es tener algún mecanismo que nos remueva los sólidos que genera el proceso productivo, que por lo general son las heces que generan los animales y el alimento que por algún motivo no hubieran consumido. Entonces eso necesitamos removerlo, porque eso mismo, si lo dejamos en el agua, va a generar una calidad no adecuada para el animal. Y lo siguiente, que no es visible, porque los sólidos los vemos, ¿no? Lo siguiente es algo que está en el agua que también es excretado por el animal, que es el amoníaco. Entonces ese amoníaco también requiere ser removido, pero no tenemos manera de removerlo, así que lo transformamos. Lo transformamos en nitrato, que es harto menos perjudicial para el animal en términos de concentraciones, y para eso entonces necesitamos tener un biofiltro que es mediado por grupos microbianos, por bacterias bien específicas que hacen ese trabajo, y entonces con esos dos elementos fundamentales ya podemos recircular el agua. Un tercer elemento que es obvio, no voy a decir que es fundamental, pero que es obvio que tenemos que tenerlo allí, es el oxígeno que los animales requieren para mantenerse vivos. Entonces ese hay que adicionarlo normalmente las 24 horas, los 7 días de la semana, pero con los otros dos elementos que acabo de indicar, remoción de sólidos y biofiltro, ya podemos recircular el agua. Si queremos recircular más, ahí requerimos colocar otros equipamientos adicionales, pero con aquellos dos ya uno puede hacer el proceso, es muy sencillo. Pero Germán, además de los filtros, biofiltros y oxigenadores, se necesitan los tanques. Y sé que existen una gran diversidad de tanques y hay unos más eficientes que otros. Inclusive te oí decir que hay autolimpiantes que se limpian con la hidráulica, con la forma que recircula el agua. ¿Me puedes hablar de los diferentes tipos de tanques que se pueden utilizar en este sistema? Uno mira un estanque quizás como un contenedor de agua, igual que un vaso, ¿no? Uno puede tener muchos tipos de vasos, pero usas el vaso, no importa la forma que tenga, para contener el agua que necesitas beber. Pero cuando estamos en acuicultura, el tanque es parte del proceso. Entonces, si uno mira a su alrededor, o sea, yo invitaría a tu público, que hoy día está escuchándome, que si ha tenido la oportunidad de visitar una planta de tratamiento de agua para hacerla potable, pero que observe y se da cuenta de que hay estanques rectangulares, hay estanques circulares y hay otros estanques ovales. Si va a otra planta de tratamiento se va a encontrar que los mismos, otra vez. Y después si se pone más inquisitivo en su pregunta, es decir, ¿y por qué siempre hay un estanque rectangular al inicio? ¿No? Mira, los estanques rectangulares tienen una hidráulica que nosotros, los más técnicos, le llamamos flujo pistón. Y los tanques circulares tienen una hidráulica que se llama flujo mezclado. Entonces esas dos condiciones hacen que operativamente los procesos que uno quiere usar funcionen diferente y con más eficiencia. Por ejemplo, si usted quiere desinfectar el agua, uno quiere que el desinfectante se mantenga siempre, ojalá, en la concentración más alta. Por lo tanto, para eso usamos los tanques rectangulares. Una tubería larga hace lo mismo, ¿no? Entonces uno coloca el desinfectante y el desinfectante no tiene a dónde irse, por lo tanto queda concentrado y va viajando concentrado en la tubería y por lo tanto va desinfectando todo el proceso. Si eso lo hago en un estanque circular que se mezcla, coloco el desinfectante, se diluye y la concentración baja y el efecto es menor. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, diluir algún efecto ambiental, yo podría en ese caso colocar un estanque circular, porque ahí ese efecto ambiental cuando llegue aquí se va a diluir y se va a amortiguar el efecto. Entonces esas dos situaciones hacen de que los sistemas de recirculación, nosotros para algunas situaciones tengamos estanques circulares. Por lo general para los peces vamos a usar circulares, principal motivo porque como el agua va a estar bien mezclada, entonces el pez que esté en distintos lugares del estanque va a estar siempre en el mismo ambiente, la misma calidad, que eso es muy importante para la salud del animalito. Entonces, para este sistema, los más recomendables son tanques circulares. ¿Y el material? Sé que hay de fibra de vidrio, de plástico, de geomembrana. ¿Y cuáles son las dimensiones más recomendadas? Cuando hablamos de los materiales, yo creo que eso tiene que ver hacia al público objetivo al que uno quiera entregar la solución, que es la acuicultura en este caso. Si uno quiere acercarse a la agricultura familiar campesina, normalmente los recursos que ellos disponen son bastante limitados.
pero existe la necesidad por obtener estos alimentos. Por lo tanto, uno puede decir, mira, lo mejor, como acabo de mencionarlo, es tener un estanque circular. Pero el estanque circular ahora hay que construirlo para los recursos que ellos tienen acceso. En ese caso, incluso uno podría decir, porque mencionamos materiales recién, Luis Eduardo, materiales que existen en los últimos, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, es cuando aparecieron los plásticos prácticamente, ¿no? Pero antes de eso habían otros materiales, y la acuicultura es bien milenaria, se viene haciendo mucho tiempo atrás, y los estanques se hacían de tierra. Así es que, pero los podemos hacer circulares. Así que tiene que ver más bien con los recursos que dispongamos, ¿no? Ahora, las dimensiones, ahí sí hay cosas que independiente del material uno debiera respetar, porque esas dimensiones nos permiten que el estanque funcione como un flujo pistón o como un estanque de flujo mezclado. Entonces, en estos estanques circulares, la mejor dimensión que nos permite tener ese flujo mezclado es aquel que tiene 3 veces el diámetro versus 1 metro de profundidad. Entonces, respetando eso que acabo de decir, usted si quiere puede construir un estanque de 6 metros de diámetro, pero significaría entonces tener un estanque de 3 metros de profundidad. Y así sigue avanzando. Entonces, la dimensión ahora, o el volumen que deba contener este estanque, va a depender ahora de cuántos, si hablamos de peces, cuántos peces quiero cultivar. Las densidades pueden ser la misma para un estanque de 1 metro cúbico, o para un estanque de 20 metros cúbicos, o para un estanque de 1500 metros cúbicos. En esos 3 casos yo podría tener 25 kilos por metro cúbico de animales. Pero si yo quiero tener 60 peces a 25 kilos por metro cúbico, a lo mejor mi tanque va a ser de 1 metro cúbico. Pero si quiero tener 1000 peces a 25 kilos por metro cúbico, mi tanque ahora tiene que ser de 20 metros cúbicos. Y si quiero tener muchos más, bueno, eso va incrementando el volumen. ¿Qué tipo de organismos o especies acuáticas son recomendables para este sistema? Sé que se pueden cultivar tilapias, salmónidos, camarones, pero ¿cuáles son las especies que tú recomendarías más? Tilapia, porque estamos aquí en Jalisco y la temperatura es muy adecuada para ese pez, y el otro, el salmón, porque vengo de Chile, la temperatura es muy adecuada para ese animal. Y esos 2 peces han sido muy bien investigados y trabajados, por lo tanto conocemos muy bien la biología. Si usted me dice, mira Germán, yo conozco un marisco que me gusta mucho, que sale aquí en las costas de Puerto Vallarta, ¿podríamos ponerlo en recirculación? Claro que podemos, pero vamos a tener que usar información genérica entonces, no la de ese animal, pero claro que podemos. Ahora, ¿podríamos mantener ese animalito mejor? Por supuesto, en la medida que conozcamos su biología, y lo vamos a poder hacer. Entonces, desde ese punto de vista no hay limitaciones. Ahora, si de eso usted quiere hacer un negocio, ya ahí tenemos que pensar qué animal es capaz, por el costo que genere su venta, o perdón, los ingresos que genera la venta de ese animal, que es capaz de pagar la tecnología que significa hacer este sistema de recirculación. Y de allí entonces vienen donde uno tiene sistemas de recirculación que son muy sencillos, y es porque ese tipo de animal no puede pagar la tecnología más sofisticada, o porque ese animal a lo mejor no se puede cultivar a densidades tan altas como ocurre con tilapia y salmones, para poder pagar esa tecnología. Y hay otros que pagan tecnologías muy, muy caras, ¿no? Pero es porque ese animal tiene la capacidad de venta de sus productos para poder pagarlo eso. Por ejemplo, el esturión. Del esturión nosotros traemos el caviar. El caviar, unos pocos gramos, cuestan muchísimos dólares. Entonces, claro, el cultivo de esturión tiene tecnologías que son extraordinariamente distintas a las que tenemos en el salmón o a las que tenemos en tilapia. Germán, ¿y los camarones? ¿Qué experiencias hay con camarones en recirculación? Tanto para consumo personal como para hacer de esto un negocio. Cuando hablamos de las especies que podemos cultivar cualquier especie, ¿no? Cualquiera. Mencionamos dos peces icónicos, pero cuando pensamos en camarón, si pensamos en el camarón, el Penaeus venamei o el Stylirostris, que son los que yo conozco que aquí en México se cultivan también y en otras partes del mundo, también se puede. Ahora, en esos animales, en los camarones, hay sistemas que se llaman superintensivos. Ese es otro concepto que uno quiere. El superintensivo, entonces están hablando de laboratorios que no son muy grandes. Cuando digo no muy grandes, no miden más de 1 hectárea, son pequeños, pero con una alta densidad de animales en su sistema. Los que nosotros conocemos más son los sistemas de cultivo de camarones, que son pozas de hectáreas, ¿no? 1 o 2 hectáreas, que trabajan no necesariamente en sistemas de recirculación, sino que con una tecnología. Pero poquito antes que comenzáramos con la pandemia, curiosamente me contactó un grupo de Ecuador, empresarios de Ecuador,
porque querían conocer fundamentos de la recirculación de agua, lo que estamos conversando aquí. Y quería que yo aplicara eso a camarones, pero al escenario que ellos tienen, estanques de grandes hectáreas. Y me acerco con un desafío no menor, porque la verdad trabajaba yo en otro escenario, con algo menor. Cuando hablamos de tilapias, salmones u otros animalitos que queramos mencionar, los volúmenes son más pequeños, pero aquí estamos hablando de hectáreas. Y cuando visito ese lugar, me encuentro con la agradable sorpresa de que ellos ya habían comenzado como empresa a hacer recirculación del agua. Este fue el primer sistema de recirculación que yo no lo podía ver desde, como lo estoy viendo usted. Tenía que tomar un avión. Y desde las alturas, desde ahí ya podía visualizar los estanques de cultivo de los animales, dónde está el biofiltro, dónde está el sedimentador. Cuando hablamos del sedimentador era algo de hectáreas, el biofiltro algo de hectáreas, era unas dimensiones extraordinarias para las que yo estaba acostumbrado a ver. Pero eso, como decía, para el lado comercial, ¿no? En gigante. Pero cuando hablamos de la producción autosustentable para alimentar una familia, también podemos hacer eso. Nosotros en Chile, lo mismo que está haciendo aquí Carlos León con Bofish, estamos desarrollando sistemas de menor tamaño que puedan cumplir los siguientes roles. El primer rol, tratar de llevar una producción fresca del día a aquellas familias que no están cerca de esos productos, o que tal vez adquirir esos productos les sean más caros por la línea de intermediarios que hay entre el productor y el consumidor final. Lo otro que también estamos haciendo es que ese mismo modelo lo hemos llevado, y no sé cómo se le llamará aquí en México, ¿no? Nosotros ya le llamamos liceos técnicos o secundarias. Los jóvenes ahí son jóvenes que tienen entre 12 a 18 años antes de ir a la universidad. Entonces a ese nivel, a estos liceos técnicos, hemos llevado estos mismos sistemas para que en esos liceos que les dan una formación técnica también, les enseñen técnicamente a hacer la acuicultura en sistemas de recirculación asociado a la temática que estamos hablando aquí hoy día, que también es acuaponía, que en la acuaponía también recirculamos el agua. Y eso entonces permite de que ellos ahora puedan tener este sistema de pequeña escala, muy pequeña escala, para poder producir los animales para sustento familiar o incluso para tener una venta, como uno podría decir, como el negocio de la esquina, ¿no? El negocio de la esquina uno puede ir a comprar algo, no es una gran empresa, pero sí permite el sustento para que la familia se alimente y también generar algún ingreso para otros gastos que la familia quiera hacer. Mira, ayer en tu exposición pusiste una lámina en la que ponías un pez y alrededor todos los factores que se necesitan tomar en cuenta para su cultivo. Luz, temperatura, pH, salinidad del agua, amoníaco, oxígeno, inclusive la velocidad de recirculación del agua. Viendo esto desde el punto de vista empresarial, pensando en el negocio, pareciera que son muchos factores a controlar y el control de cada uno de estos factores tiene su costo. Entonces, para alguien que está pensando en incursionar en esto, le puede asustar esta cantidad de factores que hay que controlar. Va a depender de cuántos animales coloque en el cultivo. Si usted pone más animales en el agua, va a necesitar controlar más cosas y vas a estar más preocupado. Entonces, por eso lo que yo mostraba ayer es todo lo que uno tenía que controlar si es que uno se va moviendo de un sistema que es poco intensivo a algo muy intensivo. Una de las empresas que nosotros estamos trabajando en Chile en esto, que es una empresa grande, industrial en salmones, controla 70 parámetros todos los días. 70. En el sistema que tengo yo, que es de familia, no es esa de ahí, nosotros controlamos 6 parámetros una vez a la semana. Nosotros controlamos la temperatura, el pH, el oxígeno, la alcalinidad del agua, el amoníaco y el nitrito. Esos 6. Nada más porque estamos recirculando, pero eso lo hago una vez a la semana. Y trabajamos nosotros con 20 o 25 kilos por metro cúbico. La empresa salmonera que yo le acabo de contar recién, ellos trabajan entre 40 y 70 kilos por metro cúbico y controlan 70 parámetros todos los días y otros están automatizados leyendo cada minuto, ¿no? Entonces eso muestra lo que usted miró en la imagen de ayer. Entonces con lo que le acabo de decir, usted dice, entonces no es tan complicado. No es tan complicado. ¿Y qué conversiones de alimento concentrado en kilos de pescado se debe esperar en este sistema? Sé que depende un poco de la especie, pero en promedio, ¿qué conversiones se pueden esperar? Bueno, ese es el factor de conversión de alimento. Por lo general, uno quisiera tener factores de conversiones donde yo entrego 1 kilo de alimento y se genere 1 kilo de animal. Y eso en los peces se da, en los crustáceos también es posible tenerlo,
pero tiene que ver con la técnica, de cómo uno lo hace. A veces, por ejemplo, los peces, y sobre todo los que han tenido acuario, uno, si le va a ofrecer comida, el pez va a saltar en el agua y quiere comida, y vuelve a hacer. Entonces uno piensa, tiene hambre. Pero la verdad, no tiene hambre, es su instinto, ¿no? de comer, porque dentro de su instinto está que si no come ahora podría no tener alimento después, ¿no? Él no sabe que está en acuacultura, pero nosotros en acuacultura sí sabemos que está. Entonces, cuando uno regula la alimentación de la manera adecuada, y que eso se llama qué porcentaje de la biomasa corporal yo entrego como alimento al día, en los peces que ya tienen como 500 gramos, por ejemplo, normalmente es el 1% de la biomasa al día. Si yo entrego esa cantidad, a los 30 días yo puedo sumar cuánto alimento entregué en esos 30 días, sé el peso inicial del pez, sé el peso final, así que puedo calcular cuánta biomasa aumentó y voy a sacar probablemente un factor de conversión que esté entre 0,8 y 1,2. Pero si no usé ese dato que acabo de decir y alimenté porque veo que los animales me piden y me piden, entonces entregué más alimento de lo que el animal es capaz de convertirlo en músculo. Entonces al final del mes, cuando hagas la medición, voy a encontrar que tengo factor de conversión de 2 o 2,5, y eso lo único que me está diciendo no es que el animal no creció, sino que mi técnica de alimentación no fue la adecuada. Una de las grandes ventajas de este sistema es que puedes cultivar casi cualquier especie en cualquier ambiente, porque puedes controlar los diferentes factores. Por ejemplo, cultivar salmones en ambientes cálidos si controlas la temperatura del agua y enfrías el agua. ¿Me puedes dar algunos ejemplos que conozcas que han cultivado especies que no son de ese ambiente y son rentables? Cuando, voy a volver un poquito a tu pregunta, Luis Eduardo, si me lo permite. Cuando yo estudié acuicultura, y probablemente si alguno de tus televidentes es acuicultor también, va a estar de acuerdo conmigo. Lo primero que nos decían para cultivar una especie dada es busque el lugar que tenga las características que la especie necesita. Entonces, con los ejemplos que di ayer, si voy a cultivar tilapia, es una especie de aguas templadas. Entonces tenía que buscar el área donde tuviera esas condiciones. Si es un salmón que es de agua fría, tenía que buscar ese tipo de ambiente. Entonces nos condicionaba a que el lugar con las características que tuviera me dijera dónde yo podía hacer acuicultura. Eso limitaba mucho para cualquiera que quisiera hacer acuicultura, tal vez más de lo que el cuadrito que usted me decía ayer, o me decía recién, perdón, que tenía todos esos requisitos para cultivar. Con la tecnología de recirculación de agua, nosotros controlamos el ambiente. Entonces, en esa agua, yo puedo decidir, con tecnología por supuesto, qué temperatura quiero poner, qué pH quiero poner, qué nivel de oxígeno quiero colocar, y una serie de otros factores. Entonces, cuando hago eso, ya no estoy limitado al ambiente. El ambiente no me dice qué puedo cultivar, yo puedo decir qué quiero cultivar allí. Y eso entonces permite los ejemplos que hoy día, o más bien daba ayer, y que son ejemplos reales, es decir, no es que yo lo esté elucubrando o soñando, no, realmente hoy existe. O sea, si usted va al estado de Florida y pregunta por la empresa Atlantic Sapphire, le van a decir, mira, está en tal ciudad, ya lleva 2 años más o menos que comenzó, y está cultivando salmón atlántico allí. En un ambiente que cuando uno dice Florida, se lo imagina, y yo estaba allí, la temperatura es alta, y digo, no, ahí un salmón no lo cría. Pero Atlantic Sapphire lo está haciendo, y no pocas toneladas, muchas toneladas. Controlan ellos la temperatura. Te parece que tiene una tecnología que ellos no la han revelado, es parte de su secreto industrial. Entonces, sí han dado algunos indicios. Yo he estado conversando con algunos de los ejecutivos de esa compañía y ellos mencionan de que tienen unas tomas de agua a profundidad, y en esas tomas de agua permite que se enfríe el agua para subirla y después también bajarla, ¿no? Entonces están usando la naturaleza para hacer ese enfriamiento de agua. Pero no me han dado más detalles, ¿no? Porque dice que esto es un concepto que tenemos patentado. Las patentes normalmente uno las puede ver, pero cuando yo fui a buscar las patentes no está, así que es un secreto que ellos manejan industrialmente al respecto, ¿no? Que les permite estar allí. Y también el caso de cultivo de tilapias en Argentina, ¿no? Eso no era una empresa, era una institución de investigación, pero no, en realidad era un liceo técnico, era el que lo recuerdo. Y ellos están localizados muy en el sur de Argentina. La zona salmonera de Chile está en la zona de Puerto Montt. Bueno, si de Puerto Montt nos movemos hacia el Atlántico en línea paralela, a ese lado, al otro ladito, estaban cultivando tilapia. Y me sorprendió muchísimo, ¿no? Encontrarme con tilapias en un lugar que por temperatura no debería estar. Y está en un sistema de recirculación muy sencillo. Muy sencillo, es decir, el estanque de agua
una bombita, pasa el agua por un filtro, después un biofiltro, y ellos ahí te colocaron termocalefactores en el agua para mantener una temperatura de 25 o 30 grados, ¿no? Y realmente me sorprendió, le dije, ustedes deberían escribir esto porque podrían mostrarle al mundo que tienen la tilapia más austral del mundo, ¿no? En este caso. Germán, bien resumidas, háblame de las ventajas y desventajas del sistema RAS comparado con el sistema tradicional. Primera ventaja, necesitas mucho menos agua para producir los animales que necesitas, ¿no? Esa es la primera ventaja. Segunda ventaja es que permite controlar el ambiente de cultivo. Y podría seguir con algunas otras, pero yo creo que esas son las principales, ¿no? Te permite disponer de menos agua para producir respecto a los demás. Bueno, y quizás la tercera, por no dejarla fuera, es que permite el tratamiento de los desechos metabólicos que genera el pez. Porque como está tan concentrado todo, entonces permite que con máquinas adecuadas yo pueda atrapar eso que está concentrado. Cuando hablamos de la tecnología convencional, ahí tenemos un caudal importante de agua que se requiere para producir la misma cantidad de peces que con recirculación. Pero como es tanta agua, los desechos metabólicos de los peces se diluyen toda esa agua y entonces es mucho más difícil tratar de tratar esa agua para limpiarla antes de que haya el medio ambiente. Por lo tanto, esa contaminación, esos residuos que no fuimos capaces de remover se van a constituir en una contaminación en ese ambiente porque va a generar o va a poner un elemento que no existe naturalmente. Entonces yo diría que esas son las primeras ventajas. Las desventajas que uno podría ahora ver, yo me limitaría quizás a esta, y que para muchos quizás la primera desventaja es que el sistema requiere una fuente de energía eléctrica que sea confiable las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces quizás esa podría ser una desventaja, pero que en realidad no lo es tal. Pero la gran mayoría de las personas lo ve como una desventaja porque es un costo que hay que pagar mes a mes, a fin de mes, en comparación si trabajas con flujo abierto, porque en flujo abierto no usas fuentes eléctricas para mover el agua. Entonces eso es algo distinto ahí. Mira, hablabas que una de las cosas más importantes en el sistema de recirculación es la oxigenación. Es totalmente indispensable cuando mantienes estas altas densidades de peces. Hablabas ayer que hay dos sistemas de oxigenación, uno tomando el aire del ambiente y el otro inyectando oxígeno disuelto directamente en el agua. ¿Me puedes explicar cuándo recomiendas uno u otro? Bueno, Luis Eduardo, en cuanto a la oxigenación, eso depende, pero movámonos a la zona, sí, tenemos agüita que está oxigenada. Ese ruido que estamos escuchando es una cascada de agua. Y esa cascada de agua justamente es uno de los procesos naturales que usamos también en la acuicultura para meter aire atmosférico. Y como yo y en este aire atmosférico, 21% es oxígeno, 78% es nitrógeno. Si sumamos los dos nos da como 99%. El otro 1% son otros gases menores como argón y dióxido de carbono. Entonces en esta atmósfera tenemos solo 21% de oxígeno. Muchas de las máquinas que tenemos, y para los que estuvieron y vieron la exposición de la doctora Adriana da Silva, ella mostró varias máquinas ahí que toman aire atmosférico y a través de algunas tecnologías, ya sea meten burbujitas dentro del agua o una paleta que gira y tira gotas hacia la atmósfera y cae el agua, eso de ahí, pueden capturar ese 21% de oxígeno y meterlo en esa burbuja o en esa gota. Pero es suficiente para dar el oxígeno que los peces están respirando, igual como nosotros, permanentemente, cuando uno tiene unos entre 30 a 50 peces por metro cúbico. Y estoy hablando de peces de medio kilo, por ejemplo, esa cantidad, ese tipo de tecnología es suficiente para darles el oxígeno. Pero si nosotros queremos poner 120 peces por metro cúbico, de 500 gramos, por ejemplo, y eso no estamos hablando, a lo mejor hablando de 40 o 50 kilos por metro cúbico de peces en el agua, entonces ya ese 21% que metemos en el agua no alcanza a entregar el oxígeno que todos esos pececitos están respirando al mismo tiempo. Entonces ellos están pidiendo más oxígeno de lo que el oxígeno atmosférico es capaz de ingresar. Entonces en esa situación necesitamos cambiar y utilizar oxígeno puro. El oxígeno puro quiere decir que en esa atmósfera solo el 100% es oxígeno, no hay otro gas. Por lo tanto, ahora cuando colocamos oxígeno puro,
entra muy rápido hacia el agua y comienza a incrementar la disolución del oxígeno a valores que están por sobre lo normal. Lo normal nosotros lo llamamos 100% de saturación. Por sobre lo normal significaría que tenemos 110% de saturación, 20% de saturación. El ejemplo de eso, Luis Eduardo, no sé si tomas gaseosas, pero si no, habrás visto que cuando una gaseosa está cerrada, uno la mira y se ve agua solamente ahí dentro. Pero apenas tú remueves la tapa, inmediatamente sale un sonido, ¿no? Y se llena de burbujitas. Eso es exactamente lo que está ocurriendo. Ahí dentro, como la presión está alta, se ha sobresaturado y tenemos el gas disuelto. Y eso es lo que logramos con el oxígeno puro. Logramos disolver más oxígeno y los peces entonces pueden consumir. Entonces ese es el motivo cuando cambias de aire atmosférico a un gas puro. Cuando tú produces muchos peces por metro cúbico. Para lo que estamos conversando aquí en acuaponía, es muy raro que usemos oxígeno puro. Es muy raro. Excepto con el sistema acuapónico, que está uno muy novedoso que está en Estados Unidos, Wisconsin. Ahí sí. Pero si vamos a la industria salmonera, que es donde lo que les contaba en Chile es muy intensivo, y ahí es muy raro ver sistemas de aeración, no sé, que tomen aire atmosférico. Lo más común es oxígeno puro. Retomando el tema de la alimentación de los peces, ¿qué porcentaje del costo total de la producción representa el alimento concentrado? Bueno, eso está como relativo, responder a esa pregunta, pero por lo general está entre un 60 y un 70% el costo de la alimentación en el sistema. Pero cada día en los sistemas de recirculación y las empresas que hacen alimentos también, que ya se están enfocando en recirculación, tratan de hacer un alimento que sea muy eficiente en el consumo por el pez, de tal manera que el pez, ojalá, se consuma todo el alimento, pero la verdad no hay ningún ser vivo que sea 100% eficiente en eso. Así que se liberan algunos elementos hacia el medio ambiente, pero esa eficiencia permite entonces de que los costos puedan reducirse un poquito más, pero normalmente está por el 60%, pero eso es independiente si es recirculación o no. Ya es casi para, si uno mira el global de la acuacultura, estamos hablando de esos costos, ¿no? Pensando en sistemas biointegrados y viendo que el costo de la alimentación de los peces ronda entre el 60 y el 70%, ¿qué alternativas existen para bajar este costo del alimento de los peces? Vimos la crianza de las larvas de mosca soldado, que tiene hasta 50% de proteína. Y sé que existen algunas otras alternativas. ¿Me puedes comentar sobre esto? Es muy buena tu pregunta, Luis Eduardo. Hoy el alimento es bastante elevado su costo. En mi país, un kilo de alimento está costando alrededor entre 2,5 a 3 dólares. ¿Eso qué quiere decir? Cuando uno que produce peces, inmediatamente proyecta eso, cuánto cuesta el pez. Si uno tiene un factor de conversión de 1, quiere decir por cada kilo de alimento genera un kilo de pez. Y yo acabo de decir en este rato que un kilo de alimento nos está costando casi 3 dólares. Y eso quiere decir que el pez que yo voy a vender, ya el piso de venta son 3 dólares. A eso hay que sumarle otros costos más, ¿no? O sea, quiere decir que el precio del pez sube producto de ese alimento que no depende de mí, depende de otro productor. Pero conocí a personas que trabajan con lombrices y hacen vermicompost. Y eso me encontré interesante porque me dijeron, no, este residuo orgánico, incluso truchas que se te mueren, pueden pasar al compost, y las lombrices, mejor te consumen todo eso, y te produce la lombriz además un lixiviado que puede ser usado como un nutriente agrícola, y también te genera un sólido que también es un nutriente agrícola. Dije, mira qué interesante, ahora me genera 2 productos más de los que yo ya tenía, que eran peces y hortalizas. Pero cuando empezamos a trabajar, ahí me di cuenta también de que naturalmente, ¿cómo ocurre? Si las lombrices están comiéndose todo esto para hacer eso, las lombrices también se empiezan a reproducirse y se genera biomasa de lombrices, que cuando hay muchas hay que sacarlas del vermicompost, y la alternativa que tienes con eso es armar otra compostera o eliminarlas. Pero ahí fue cuando yo pensé, no, pero esas lombrices se las podemos dar de comida a las truchas en vez de eliminarlas. Y si las ofrecimos las truchas, oye, fue increíble, ¿no? Las truchas compensaron a comerse esas lombrices con una voracidad que yo no había visto. Entonces encontré interesante porque, mira, podríamos empezar a depender menos de este alimento externo, porque le podemos dar el exceso de lombrices como alimento interno. ¿Tú me puedes enumerar todos los equipos, incluyendo los tanques, que necesitan para empezar con un sistema de recirculación? Okay.
Ya vamos a mencionarlos todos sin hacer ninguna distinción de si es para menos recursos o más recursos, ¿no? Bueno, de partida iniciamos en el estanque de cultivo, que por lo general suele ser un estanque circular. Con las tecnologías que tenemos hoy día, ese estanque circular se ha mejorado con un sistema que se llama de doble drenaje, que conversé ayer. Doble drenaje quiere decir que tiene el drenaje central convencional y tiene un segundo drenaje que es en la pared lateral. El objetivo de eso es que lo primero que uno tiene que sacar del agua que sale de un sistema de cultivo son los sóleos. Sacarlos inmediatamente, porque esos sóleos si no los sacamos, van a generar dos problemas. Primero, van a ser alimento para bacterias heterotróficas que se van a empezar a desarrollar ahí. Y producto de lo mismo, entonces va a haber un consumo de oxígeno para ese proceso que va a quitarle oxígeno al animal que me interesa cultivar. Así que lo primero es sacar esos sóleos. Y esos sóleos en el tanque cultivo, algunos sedimentan rapidito al centro, por eso el drenaje central por el fondo, pero otros no sedimentan, se quedan flotando. Entonces, esos que no sedimentan no tiene sentido sacarlos por allá abajo porque nunca van a sedimentar. Entonces, ¿qué quiere decir esto entonces? De estos dos drenajes, el del fondo sale y lo lleva un sedimentador externo. El nombre lo dice, ¿no? Esos sóleos van a volver a sedimentar ahí y se van a quedar. Y después el agua va a rebalsar, y esa agua que rebalsa arrastra algunos sóleos que no se van a sedimentar tampoco en el sedimentador. Y esa agua que sale del sedimentador se va a juntar con el agua que está saliendo por el lado lateral del estanque, lateral superior. Se juntan esas aguas que llevan sóleos que no sedimentaron y van a un rotofiltro. Y el rotofiltro tiene una malla que normalmente es de 40 o 90 micrones y saca esas partículas que no sedimentaron, pero las atrapa por su tamaño. Entonces, con esas dos maquinitas ya sacamos los sóleos y ahora el agua que va con sóleos muy chiquititos ahora va al biofiltro. Entonces, en el biofiltro, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar o vamos a transformar el amoníaco que produjeron los peces y lo vamos a transformar en nitrato. Y ese nitrato ya no le causa ningún problema a los animales. Después del biofiltro debería venir un proceso de aireación o de oxigenación. Cuando digo oxigenación me refiero a oxígeno puro. Cuando digo aireación es que tomamos aire atmosférico. Y eso viene ahí porque los peces consumieron oxígeno y las bacterias del biofiltro también consumieron oxígeno, entonces ahora hay que restablecer los niveles de oxígeno antes de volver a los peces. Y luego viene otro elemento más que puede ser optativo dependiendo del animal que estemos cultivando, que es un proceso de desinfección. Entonces, por lo general, si estamos en agua dulce, podemos usar luz ultravioleta combinada con ozono para destruir los microorganismos patógenos que pueden estar presentes en el sistema, y luego de eso ya llegamos al estanque de cultivo. Si estamos en agua de mar, por lo general se usa más la luz ultravioleta y no el ozono, porque el ozono reacciona con el broma que estaba en el agua de mar y nos genera un oxidante que se queda permanente en el agua y puede dañar las branquias de nuestros peces. Y con eso cerramos el ciclo. Entonces me voy a devolver al estanque otra vez para decir por qué tenemos estos elementos allí. Cuando yo alimento a los peces, primera cosa va a haber, va a haber algo de ese alimento que los peces no van a consumir, sólidos. Y los peces, el alimento que se consumieron, generaron esos sóleos. Así que esos sóleos, lo primero que saco. Producto de esta alimentación, los peces van a excretar amoníaco. Así que por eso viene el biofiltro, para transformarse en micronitrato. Los peces también van a consumir oxígeno, por eso viene la aireación. Y el otro, se me había olvidado, pero se me había olvidado no porque quisiera, sino que ese es cuando uno tiene un sistema muy intensivo. Los peces también producen dióxido de carbono. Cuando el sistema es muy intensivo, ese CO2 comienza a subir en el agua e impide el proceso respiratorio. Entonces, eso quiere decir que entre el biofiltro y el sistema de aireación colocamos otro equipo que es un desgasificador. Y ese gasificador lo que hace es sacar los CO2 del agua y lo libera a la atmósfera. Y ahí tenemos todos los componentes de un sistema de recirculación. Germán, para alguien que esté pensando en iniciar este sistema como un negocio, ¿qué tamaño mínimo de tanques debe pensar y qué cantidad de peces debe considerar? Es una pregunta muy difícil de responder, Luis Eduardo. Primero, porque depende de dónde estamos localizados. Podríamos señalar que una producción de cerca de 2 toneladas anuales de peces haría la actividad rentable.
2 toneladas anuales. Entonces, esas 2 toneladas anuales, para que no es que va a producir ahora y cosecha a fin de año, ¿no? Sino que inicia una producción escalada. Entonces, esas 2 toneladas, divídela en 12 meses, te sale la cantidad de kilos que puedes ir cosechando mes a mes. Y eso te daría un sistema que yo podría decir que es relativamente rentable, tomando la salvedad que acabo de decir, ¿no? ¿Y qué espacio necesitas para producir esas 2 toneladas, hablando en metros cuadrados de espacio? Quizás para eso, hablando cerca de... me voy a hacer una relación, porque tengo un número muy fresquito en este rato, que para 8 toneladas anuales requerimos cerca de 2.000 metros cuadrados. Área a ocupar. ¿Ah? Área a ocupar, porque ahora los metros cúbicos depende de la densidad de cultivos. Y esas 2 toneladas, si usted quiere producir en 20 kilos por metro cúbico, entonces 2.000 kilos dividido en 20 kilos por metro cúbico, le sale enseguida los metros cúbicos de agua. Pero ahora si usted quiere cultivar eso a 40 kilos por metro cúbico, entonces requiere menos metros cúbicos de agua. Pero si pensamos en 20 o 25 kilogramos de peso por metro cúbico y cuánta área necesita usted para colocar los estanques y los tratamientos, yo diría que estaríamos cerca de los 1.000 metros cuadrados en superficie de área para las 2 toneladas, ¿no? Germán, y si alguien quiere tener más información sobre ese sistema o quiere que tú lo asesores, ¿cómo se puede comunicar contigo? Mira, Luis Eduardo, y para tus seguidores, ¿no? Porque realmente detrás de Luis Eduardo, detrás de esa cámara que está filmando, aunque Eduardo me dice mírame los ojos, pero ahí hablándole a los seguidores, ustedes me pueden encontrar en la Universidad Católica del Norte en Chile. Mi correo email comienza con la letra de mi nombre, la letra G de Germán, el apellido Merino, @ y después las siglas de la Universidad Católica del Norte, UCN.cl, CL de Chile. Entonces ahí tenemos nosotros nuestra página web, que es la www.aquiponia.cl. Y mi email para eso es lo mismo que el anterior, gmerino@aquiponia.cl. Entonces, a través de esa vía me contactan directamente a mí si así ustedes lo estiman conveniente. Pero a nivel global, nosotros somos parte de una agrupación profesional y científica que se llama Aquacultural Engineering. Tenemos nuestra propia revista científica, que tiene el nombre que acabo de decir, y esta sociedad también la pueden alcanzar por las páginas web, es la www.aes de Aquacultural Engineering Society.org o .com también. Y esta sociedad, nosotros tenemos reuniones todos los años donde hacemos eventos como los que estamos viendo aquí. Claro que ahí sí que está todo en inglés, no está en español, pero habríamos varios que hablamos español. Oye, Germán, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir toda esta información. Y será la primera de muchas veces que te molestaré en el futuro, porque esta información sigue creciendo y cada día se genera nuevo descubrimiento. Muchas gracias. Por supuesto, Luis, yo muy contento de poder compartir, como lo dije, contigo, con tu público. Entonces las puertas de mi granja, de lo que estamos haciendo, están abiertas. Muchísima gente nos visitó mientras estamos operando. Un placer estar aquí. Luis, muchas gracias por tu tiempo también, por darme la oportunidad de poder conversar con tu público. Como vimos en esta interesante entrevista, el sistema RAS es un sistema donde se pueden controlar todos los factores que inciden en el cultivo de peces en cautiverio, hasta el punto que se pueden criar salmones en ambientes cálidos y tilapias en lugares fríos. Pero es un sistema que se puede comenzar tomando en cuenta los factores básicos con densidades bajas de peces, y a medida que se vaya tomando experiencia y avanzando, si el sistema lo requiere, se van incluyendo otros equipos para controlar otros factores y aumentar la cantidad de kilos de peces producidos en los mismos estanques, y hacer de esto un negocio bien interesante. Espero que este programa haya sido de su agrado y nos vemos en un próximo programa de Agro para el siglo XXI.